estar en este lugar aquí. I hope that we will have a very blessed week Espero que podamos tener una semana muy placentera in which we will learn some basic things. en la cual vamos a aprender algunas cosas básicas. When I first read the book Ministry of Healing, Cuando leí por primera vez el libro Ministerio de Curación, it says that the doctor is a teacher. dice allí que el médico es un maestro, He must teach the people. debe enseñarle a la gente. And so over the years I became a teacher. Así que a través de los años me he transformado en un maestro. So we want to see something that we might have not seen until now. Así que vamos a ver algo que quizás no hayamos visto hasta ahora. I'm coming from Germany. I live now in Germany for over 34 years. Vengo de Alemania, estoy viviendo en Alemania ahora desde hace 34 años. My blood is German, Soy de sangre alemana, but I was born in Romania. pero nací en Rumanía. So that's why I understand most of the Spanish, Así que por eso entiendo bastante del castellano, even though I have never learned Spanish in aun school. cuando nunca estudié castellano en la escuela. Since I was a child, Desde que era un niño, I was always wanting to become a pastor. yo siempre quise ser un pastor. And when I was little, we played church at home. Y cuando yo era pequeño, en casa jugábamos a la iglesia. I was born in a Seventh-day Adventist home, Crecí en un hogar adventista and I was the pastor y era el pastor. preaching to my siblings. Cuando jugaba, yo era el pastor que les predicaba a mis hermanitos. And when I got older, I studied the Bible because I wanted to become a pastor. Cuando crecí, comencé a estudiar la Biblia porque quería ser pastor. But then I got married, Pero luego me casé and my wife said, "No, a pastor is not good. y mi esposa dijo, no, un pastor no es bueno. We need to become doctors. Tenemos que llegar a ser doctores. Then we can go to mission in Africa." And Y ahí podemos ir a hacer misión en África y otros lugares. so, as a obedient husband, I Así obeyed, que, como un esposo obediente, le obedecí and so I became a doctor. y llegué a ser médico. But I never was a doctor by heart. Pero nunca fui médico desde mi corazón, desde lo que yo deseaba. My heart was in theology, in the Word of God. Mi verdadero anhelo era siempre estar en teología, en la obra del Señor. And so now I am a happy doctor, Ahora soy un médico feliz since I learned something in the last 13 years, since I have my own practice in Por- the little town of Weinheim in Germany. porque he aprendido muchas cosas desde hace 13 años atrás en que he comenzado mi práctica asistencial en la pequeña ciudad de Weinheim en Alemania. It was in the Lord's plan that I should have 2 feet to walk on. Fue el plan del Señor que yo tuviera 2 pies sobre los cuales caminar. You know, a pastor needs to be a doctor, Saben, un pastor tiene que ser un médico and a doctor needs to be a pastor. y Is un, it? y un médico tiene que ser un pastor, ¿verdad? Why? ¿Por qué? Because it always was like that. Porque siempre fue así. It was in the Bible like that. En la Biblia fue así. Yes, the priests were pastors, the Los priests were doctors, sacerdotes eran médicos and Jesus was doctor and y Jesús mismo fue yes, Jesús y médico. Messiah. And only in the last 200 years Solo there came the separation between the pastor and the doctor. Solo en los últimos 200 años ha habido una separación entre la función del pastor y la de los médicos. And this brought some difficulties. Y esto trajo muchas dificultades. Because if you read the Bible just from the perspective of a pastor, of a, I should say, a theological item, Porque si leemos la Biblia desde la perspectiva simplemente de un pastor, una perspectiva teológica, you remain subjective. uno permanece subjetivo. But if you are a doctor and you don't know the Bible, you are at the same time unilateral. You'll just jump on one feet. Pero a su vez, si tú eres un médico y no conoces la Biblia, estás inclinado sobre un solo lado y estás saltando sobre una sola pierna. So
to do it right, you have to have 2 feet. Yes? Así que para hacer las cosas bien hay que tener 2 And pies. I came to understand that it's most important when you understand humanity, you understand the Bible. He llegado a entender que es absolutamente importante cuando uno tiene que entender la Biblia, tiene que entender cómo funciona la humanidad, el ser humano. Since I work at my practice since 13 years, Desde que he trabajado en mi práctica profesional hace 13 años, I came to understand how the human being works and functions. he llegado a entender cómo el ser humano es, cómo funciona, And then, looking to the Bible, y luego estudiando en la Biblia, it opens up a total new perspective. se me abre una perspectiva totalmente nueva. You see the things very plain and clear now. Ahora uno puede comenzar a ver las cosas en forma muy clara, en forma muy transparente. So let's start at the beginning. When I started first in my practice, Comencemos desde el comienzo. Cuando yo primero comencé con mi práctica, I was a normal doctor yo era un médico normal that wanted to do his job y quería normally, hacer mi trabajo normalmente, like I learned it in school. así como lo había aprendido en la universidad. And so I came across some difficulties. Pero me encontré con ciertas dificultades. What is the question a patient wants to know when he comes to the doctor? ¿Cuál es la principal pregunta que un paciente quiere que se le responda cuando llega a ver al médico? What do you want to know? ¿Qué quieren saber ustedes cuando son pacientes y van al médico? What do I have? Yes, you want to have a diagnosis. Sí, quieren tener un diagnóstico. But the diagnosis is just a name of some symptom. Pero el diagnóstico no es nada más que o es simplemente el nombre de una serie de síntomas. Would that satisfy you to just know a diagnosis? ¿Los deja satisfechos a ustedes simplemente conocer el diagnóstico de una enfermedad? Now, what do you want to know more? ¿Qué es lo que más quieren saber? So, well, okay, let's take the treatment. El tratamiento. You need a treatment. So, would you be happy with you have the treatment and the diagnosis? Would that be enough? Ahora, ¿sería suficiente para ustedes tener el diagnóstico y el tratamiento? ¿Sería suficiente eso? So what is still missing? ¿Qué falta todavía? La causa, the cause. The cause is missing. La causa. You see, where do you think doctors are most deficient? Vean, ¿dónde los médicos somos más deficientes? In which one of those 3 ¿En things? cuál de esos 3 elementos? Diagnóstico, tratamiento o causa. They The know a cause. diagnosis because they see it. Ellos conocen el diagnóstico porque lo ven. They know a treatment because there are plenty of treatments out there. Conocemos el tratamiento porque hay muchos tratamientos por allí. But when the patient asked me and said, "Doctor, why does my ear go up and down, Pero close and luego cuando un paciente open up?" cuando un paciente se acerca a mí y me dice, doctor, ¿por qué el oído siento como que se me abre y se me cierra, se me abre y se me cierra? What does the doctor say? ¿Qué le dice el médico? When the patient comes and says, "Doctor, why am I dizzy now?" Cuando el paciente viene y nos dice, doctor, ¿por qué estoy mareado ahora? What do you say? ¿Qué le decimos? Because you do a lot of testing, Porque hacemos muchos estudios complementarios, but the testing just show a state of being. A state of being. The pero testing- los estudios complementarios solamente nos ponen en evidencia un estado, una forma de estar. The test doesn't say where the disease comes from. Los análisis no nos dicen de dónde viene la enfermedad. Why do you think doctors, and let's say me, ¿Por qué creen ustedes que los doctores, digamos yo, why could I not answer the question, why am I sick, to my patient? ¿por qué no le puedo contestar la pregunta a mis pacientes,
¿por qué estoy enfermo? I learned almost 10 years in medical school. Estudié durante 10 años o casi 10 años en la escuela de medicina. I went 5 years to the hospital and worked to do the residency and Durante get 5 specialists. años estuve cursando la especialidad en los hospitales y asistiendo día a día. And now I'm here and I have this simple patient that asked me, says, Doctor, why is my ear Y ahora estoy not yo functioning aquí well? frente a un paciente que simplemente me dice, doctor, ¿por qué mis oídos se abren y se cierran y no funcionan bien? Now I learned from my teacher or my professor that he drinks not enough water. Una de las cosas que aprendí de uno de mis profesores es que este síntoma de apertura y cerramiento del oído ocurre porque no se toma suficiente agua. So I told him he should drink more water. Así que le dije a mi paciente, tienes que tomar más agua. That's what I learned. Eso es lo que aprendí. But after I don't know how many weeks or months he comes back, Pero luego de quién sabe cuántas semanas o quizás un mes, el paciente regresó and he says, Doctor, I drink now 3 liters of water a day, y el paciente me dice, doctor, ahora me tomo 3 litros de agua por día, but my ears still pero mi oído open sigue up and close. abriéndose y cerrándose. Now, what can the doctor say? Ahora, ¿qué puede decirle el médico? Let's make the dose higher. Vamos a subir un poquito la dosis. 1/2 liter more. Medio litro más de agua. Will that make it? ¿Lo va a curar eso? The doctor can say that. El médico les puede decir He eso. usually does. Y en general lo hacemos, lo When the decimos. medication doesn't work. Pero la medicación no funciona. But do you know what you do? Pero, ¿sabemos en realidad lo que estamos haciendo? Do you know what you do? ¿Sabemos lo que hacemos? No at all, not at all. No, en You're just like a absoluto. blind man guessing what to do. Somos como un hombre ciego que anda a tientas tratando de adivinar qué hacer. And so now I am a doctor. Y ahora yo soy un médico I didn't want to become one. y yo no quería ser médico. And now I don't know nothing. I cannot help the patient. Y ahora me encuentro con que no sé nada que le pueda servir y ayudar a mis pacientes. Yes, I can write prescriptions. Sí, puedo escribir recetas, I can even put them on certain diet. puedo darles ciertas dietas, But did I do what I have to do? pero ¿hice acaso lo que yo tenía que hacer? No. No. I was totally unsatisfied that I don't know nothing. Yo me encontraba totalmente insatisfecho de que no sabía nada. So, what is it? What do you need to know Entonces, the cause? ¿qué es lo que necesitamos saber para So- conocer la causa? So when the patients come with a symptom, Para que cuando un paciente venga con sus síntomas, without a shadow of doubt, sin you una can say, sombra de duda, usted le pueda decir, this is the cause. esta es la causa. If you remove this, Si tú quitas esta causa, then the symptoms will disappear. luego los síntomas desaparecerán. Or it will heal and it will not come again. O bien se va a curar y no va a volver a aparecer esta enfermedad. What do you need for that? ¿Qué necesitamos saber para eso? What do you need to know the cause? ¿Qué necesitamos saber para saber la causa? So, your turn. Es el turno de ustedes de hablar. Levanten la mano así puedo escuchar. Las Sagradas Escrituras. Well, I said I studied this Holy Scripture since I was a child. Como les vengo diciendo, yo había estudiado las Sagradas Escrituras desde que era un niño. And I must tell, during my long medical study, I read more theological books than medical books. Les debo admitir que mientras estudiaba medicina, leí más libros de teología que libros de medicina en sí. With the left hand I did medicine, with the right hand I did theology. Con la izquierda yo hacía medicina y con la derecha yo hacía teología. But when I was in the practice, Pero cuando llegué a mi práctica even though profesional, I know the Bible quite aun well, cuando sabía la Biblia y la conocía muy bien, I had no idea. no tenía idea. What did I miss that I ¿Qué did not know me the cause? faltaba para que yo pudiera conocer la causa de la enfermedad? So I would like you to think. Me So gustaría that's que why we are here piensen, doing a seminar. gustaría que piensen porque esto es un seminario y tener un feedback. See, I don't just want to hear from you, amen. Allá hay una mano, sí. The word of the Lord says
Every head is sick. Yes, that's of course. But where does it? Why can I say there was a Sí, hand sí, there? por supuesto. Pero ¿por qué eso? Yes. Disobedience. Well, yes, but what do you know to know the cause? Sí, también, pero qué más se necesita para conocer la causa? Just do not think religiously, think practically. No piensen en términos religiosos, piensen en términos prácticos. Food, what we eat. Yeah, we know the food, yes, but okay, let's go. Lifestyle. We need to know who is the one that created things. To know the causes, otherwise we don't get anything. Yeah, you get closer, but please. Te estás acercando, pero to get to know the man. Exactly. I was Exacto. waiting for that Estaba answer. esperando esa respuesta. How would you ever bring your car Estaba esperando la respuesta, era conocer al hombre. to a person that doesn't know the car to repair it? Would you ever bring the car ¿Alguna vez ustedes le llevarían su auto a reparar a to una a person that does not have any idea about cars? ¿Le llevarían el auto a reparar a una persona que no tiene ni idea acerca de autos? Would you bring the... No. No. You trust that when you bring the car to the man, Cuando he usted- knows the car. Cuando ustedes quieren llevar su auto a una persona que lo repara, tienen que confiar en que esa persona conoce acerca del auto. So when you go to the doctor, you suppose that the doctor knows how you function. Así que cuando tú vas al médico, tú presupones que el médico sabe cómo tú funcionas, Yes? ¿sí? Does he? ¿Sí? ¿Pero lo hace? ¿Lo sabe? ¿Lo conoce? You see, it was very frustrating for me. Ven, era muy frustrante para mí. I didn't know the man. No conocía al ser humano. I could see something, I could see and give a diagnosis, Yo podía ver algunas cosas, yo podía hacer algunos diagnósticos, but where does it come from? pero ¿de dónde vienen? How does it appear? ¿Cómo es que aparece esto? Now also you know some pathophysiology, you know something, Sí, también conocemos algo de fisiología, hay cosas que conocemos, but you don't know the last input, the last thing, the last chain. Where does it start? pero no llegamos a conocer la entrada última, la causa última de las cosas. And so I had to start Así que tuve que comenzar studying the human being. a estudiar el ser humano. And what did I need to know before I studied the human being? ¿Y qué fue necesario antes de empezar a estudiar al ser How humano? can you find out how a human being works? ¿Cómo puedes descubrir cómo funciona el ser humano? How can you find it ¿Cómo out? cómo pueden descubrir eso? Of course, you have to look to it. Of Por course. supuesto, tienen que observar, tiene que haber observación. If we all observe, how many ideas do we have after one observation? Pero si todos comenzamos a observar y todos nos transformamos en observadores, ¿cuántas ideas tenemos al final? Many, Muchas. because everyone sees things through his own eyes. Muchísimas, porque cada uno va a ver las cosas a través de sus propios ojos. So how can we be sure that what we see is right? Así que, ¿cómo podemos llegar a estar seguros que lo que vemos es correcto? The only thing is to know the law. La única forma de saberlo You es see, conocer la ley. the Bible says, y tu ley es la verdad. La Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. So the only place to understand humanity is to know the law. Así que la única forma de comprender la humanidad es entender la ley. And how many scientists study the law? ¿Y cuántos científicos estudian la ley? You see, I never learned in medical schools a lot about the law.
verán, yo nunca aprendí nada acerca, ni nada ni mucho acerca de la ley en la learned escuela de about medicina. a lot of effects, Aprendí muchísimos efectos, a lot of reactions. muchas reacciones, But where do they start? pero ¿dónde comienzan? So, what a doctor needs first to know, he needs to know how nature works. Entonces, lo que un médico necesita saber cómo funciona la naturaleza. And there are two things in nature that are never changeable. Y hay dos cosas en la naturaleza que nunca cambian. The first thing is that everything that functions, La primera cosa es que todo lo que funciona, and the human being is a functional unit, y el ser humano es una unidad funcional, must have a starting point debe tener un punto de comienzo and must have a finished point. y un punto de terminación. So every process needs to start from a place and go to another place. Así que todo proceso debe comenzar en un cierto lugar y dirigirse hacia otro. So it goes from one place to another. Usually it's a circle, Entonces va de un lugar a otro, generalmente en forma circular. and that needs to be in a structure. Y eso tiene que estar incorporado dentro de una estructura. So who created man? Así que ¿quién creó al hombre? God. Yes? Dios. So he created him to function in a certain way. Entonces Dios creó al hombre para funcionar de una determinada manera. There must be a key where he starts. Debe haber una llave donde se inicia. Yes? When you go in your car, Cuando van en su auto, do you know the order of function? ¿saben el orden del funcionamiento? In your phone, in your En sus device, teléfonos, do you know what to en push sus- first to en, su- start? en sus aparatos, ¿saben qué tocar para empezar a hacerlo funcionar? Yes? ¿Sí? Yes. Sí. So that's the structure, and structure will never change. Entonces, esa es la estructura y la estructura nunca va a cambiar. The way God made humans to function will never change. La forma como Dios diseñó al ser humano para funcionar nunca puede cambiar, nunca He va a cambiar. set how the eye should function. Él ha fijado y establecido cómo el ojo debe funcionar. Will that ever change? ¿Alguna vez cambiará eso? He said how the liver will function. Él diseñó cómo el hígado tiene que The funcionar stomach will y el function. estómago va a funcionar. All that is set once for all. Todos esos funcionamientos son establecidos de una vez y para siempre. That's when the one that makes something, he must put a structure, he must put an order of function in it. Cuando alguien crea algo, tiene que establecer un orden, una estructura en eso que está creando. That is unchangeable. Y eso es inamovible, inmodificable. You will never come up and say, my eyes are now, instead of my lung, they take on the oxygen. Nunca podremos llegar a decir, mis ojos ahora cumplen la función de los pulmones, entonces respiro a través de mis ojos. Yes? Or you start putting the food in your ear. O jamás comenzaremos a colocar nuestra comida en el oído. Wouldn't be very smart, would it? No sería demasiado inteligente eso, ¿no? It never will. I just Nunca. give this example so that we memorize that. Doy estos ejemplos simplemente para que se nos fijen. So there is never going to be a change of structure. Entonces nunca va a haber una modificación de la That's estructura. one thing that will never change because God made it and God doesn't change. Esa es la una cosa que nunca va a cambiar la estructura porque Dios la creó y lo hizo para que nunca cambie. Y And Dios what nunca is cambia. the second thing that never ¿Y qué es changes? la segunda cosa que nunca cambia? So we have a structure that never changes. Así que tenemos una estructura que nunca cambia. You can break it, but Puedes romperla, pero you can bring it into malfunction and dysfunction, Podemos- but you can never change the way it has to function. podemos romperla, podemos hacer que se caiga en mal funcionamiento, en disfunción, pero nunca podemos cambiarla. So what's the other thing that will never change? ¿Y cuál es la otra cosa que nunca va a cambiar? And that's the law La ley, that governs the function. la ley
que gobierna dicha función. So structure and function never change. Entonces, estructura y función nunca The cambian. one is made by God, El uno está hecho por Dios and of course the other one is also made by God. y por supuesto el otro también está creado But the por Dios. one is, put together, and this one is the power through which it works. Pero esto en la estructura es simplemente un acomodamiento de las cosas y lo otro es la energía por la cual funciona el organismo. So the only way to know the truth, De modo que la única manera de conocer la verdad, to find out how we function and to find out why we get sick, para encontrar cómo funcionamos y por qué nos enfermamos, we have to know the law, tenemos que saber la ley. and we will see it's one law that governs everything. You know that? Y ya van a ver, es una ley que gobierna todo. That's a general law, and it's the law that is in everything, in humans and in everything God created. Esa es la ley básica y esta rige en todo, en los humanos y en todas las cosas que Dios ha creado. And of course, it's also in the Ten Y Commandments. por supuesto, está también en los 10 mandamientos. So we need to know the law, the fundamental law of nature, De modo que necesitamos conocer la ley fundamental de la naturaleza and then we need to know the Word of God, the testimony of God, y luego necesitamos conocer la palabra de Dios, el testimonio de Dios. and then we will be sure that what we understand is correct. Y entonces recién vamos a poder estar seguros que lo que hemos entendido es correcto. You see, I find very spiritual people that know something from the Bible, Saben, yo conozco a mucha gente muy espiritual que conocen algo acerca de la Biblia, but since they don't know the law, pero como no conocen la ley, how much does Bible help them? ¿cuánto les sirve, cuánto les ayuda a ellos el conocimiento ese que tienen? How much? I tell Nothing. you, if there is something that we miss today in religion and in medicine, Y permítanme decirles que si hay algo que escasea hoy en día, tanto en religión como en that keeps medicina, us in confusion, y que nos lleva a muchas confusiones, is the unknowledge of the fundamental law of nature. es el desconocimiento de la ley fundamental de la naturaleza. And so we need both. The Así- law of nature doesn't tell us everything, Así que necesitamos ambas cosas. La ley de la naturaleza no nos dice todo, but the law of nature just tells us if something is going to work, it's possible or not possible. pero la ley de la naturaleza nos está estableciendo si algo va a funcionar o no es posible que eso funcione. So we need two feet. Así que necesitamos dos pies, We need the Bible and the law. la Biblia y la Of ley, nature. y la ley de la And then naturaleza. our understanding, the light of understanding is ours. Y entonces la luz del conocimiento y del entendimiento va a ser nuestra. So what are we missing Entonces, as Christians? ¿qué es lo que nos está faltando como cristianos? Do we miss to know the Bible or do we miss to know the law? ¿Nos falta conocer la Biblia o nos falta conocer la ley? Well, we can say always both. Bueno, siempre podemos decir ambos, But you see, it is the first, it's the law that we miss. pero vean, es lo que más nos falta es conocer la ley. Because do you need faith for law? Porque ¿necesitan ustedes fe para la ley? Oh, you're Some thinking. say no and some say yes. So, where you have a law, you don't need faith because it's clear. Donde hay, él está del lado del que no hace falta, ¿sí? No hace falta fe para ver la ley. Donde tú ves la ley que se cumple, You lo never ves, need, no necesitas fe. because you can prove it, it's there. Porque The lo law puedes probar, está allí, lo puedes ver. doesn't need faith. La ley no necesita fe. And again, to know the structure, Y otra vez, para conocer la estructura, you don't need faith. no necesitas fe, Okay? ¿verdad? You just need faith for that, what is outside of just proving, no, not outside of just proving the law. You need faith for that, what, you cannot, prove with
Para lo que se I necesita will come back fe, to the idea. para aquello of para lo faith. que se necesita fe es para aquellas cosas que uno no puede probar, que uno no puede ver. Y ya voy a volver con esta idea porque no me está You saliendo. need faith to believe that God made man. Necesitamos fe para creer que Dios creó al hombre. You know? ¿Sí? Yeah, because you have not been there. Sí, porque ninguno de nosotros estuvimos And allí. so, if you have not been there, Y you si, don't no, know. y si no hemos estado allí, no sabemos. For that, you need faith. Para eso sí que necesitamos fe. But if you know the structure Pero si tú conoces la estructura and you know the law, y conocemos la ley, then you know for sure that God created man. entonces de seguro vamos a entender que Dios creó al hombre. Then that brings you to a faith that is correct. Luego eso nos trae a una fe que es correcta. I hope you understood the idea. Espero que le hayan entendido la So, idea. we don't know the law. So, the structure of the natural law. How many natural laws do we have? ¿Cuántas leyes naturales tenemos? How many? ¿Cuántas? ¿Cuántas Many leyes? or not many? ¿Muchas o no muchas? Leyes naturales. We have many. Many, muchas. Many. And in this whole many laws, we have one that is basic. Y entre todas estas muchas leyes tenemos una que subyace y que es básica. And on this basic law, all other laws build up. Y sobre esta ley básica, todas las demás leyes se van construyendo. If it's gravitation or the law of liquids La ley or de la gravedad, aerodynamics, la ley de los líquidos, la hemodinamia, la aerodinamia, etc. they are laws that differ from the laws from the law that is fundamental. Ellas también son leyes, pero son diferentes de la ley fundamental o básica. What's the difference between the fundamental law and gravitation? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de la gravedad y la ley fundamental? I explain it here. The secondary laws Yo explico aquí que las leyes secundarias, are always dependent on circumstances to function. las leyes secundarias son siempre dependientes de las circunstancias para funcionar. That's why you have gravitation here on Earth, Por eso tenemos fuerza de gravedad aquí en la Tierra, but when you go a little bit farther away, it gets less. pero a medida que vamos ascendiendo, cada vez se hace menor la fuerza de gravedad. And even you can build a room where you have no gravitation. Y aún podemos construir habitaciones en las que no So- hay ley de gravedad. The law is dependent, even though if it's an absolute law, on circumstances. De modo que las leyes son dependientes, aun cuando sean leyes absolutas, siempre van a estar dependiendo de las circunstancias. And those are the laws of gases and Y liquids. esas son las leyes de gases, líquidos, And all the aerodinámica, etcétera, y todas las So, demás. but what's the difference to the basic law? Pero ¿cuál es la diferencia con la ley básica? Immutable. It is independent of circumstances. La ley básica entonces es independiente de las So circunstancias. it doesn't matter if you take gravitation out of function, No importa si podemos hacer que la fuerza de gravedad salga de su funcionamiento. where you have gravitation and where you don't have gravitation, you'll still have the basic law that functions and governs everything. Independientemente de que estemos en un lugar donde funciona la ley de la gravedad o donde no está funcionando la ley de la gravedad, la ley básica y fundamental en cualquiera de esos ámbitos siempre va a estar funcionando. So you know the basic law Así que ¿conocen cuál es la ley fundamental o básica? that is functioning every time, Que everywhere, funciona en todos lados, en todo momento. never is going to be relative or to be able to take off. Y que nunca va a transformarse en algo relativo, en algo que pueda ser eliminado. So let's look to it. Vamos a ver un poquito. You know it, but you don't know it this way. Ustedes la conocen, pero no la conocen de esta forma. It's the dependencies of energy. Es la ley de la dependencia de la energía. So nothing or everything that functions needs energy. De modo que dijimos que todo lo que funciona depende de una energía que lo haga funcionar. And every energy must come from outside. Y toda energía debe venir por afuera, debe venir de afuera de ese
And elemento. everything that takes energy must give it further on. Y toda cosa que tome energía, que reciba energía, It can debe store it for a little darlo. while. It can store it for a little while, but it must pass it on. Puede almacenarlo durante un breve tiempo, pero tiene que transmitirlo. So there is nothing that has its own power. De modo que no hay nada que tenga su propia energía. I once had a young man, he just finished his chemical study at my practice and he had some strange diseases. Una vez tuve un paciente que hacía poco había terminado sus estudios en bioquímica y vino a mi consultorio con algunas enfermedades raras. He had an itching of the skin Le picaba la piel. after he made did a shower. He washed his body. Después que se duchaba, le picaba la piel. At the beginning it was just 15 minutes after he had to scratch his... Al comienzo, 15 minutos después de ducharse, tenía que comenzar a rascarse por todo el cuerpo. But with the time, it took an hour now. After shower, he had to scratch an hour to get peace again. Pero luego fue incrementándose y después de ducharse, durante una hora tenía que estar rascándose. And I said, well, that's no problem. I know the cause. Y yo le dije, bueno, eso no es un problema, yo conozco la causa, I can explain it to you. yo te lo puedo explicar. He looked to me, Y él me miró said, how many years are you in the practice? y me dijo, ¿cuántos años llevas en tu práctica médica? And then I was 8 years in the Y practice. para ese entonces yo llevaba 8 años. And I said, 8 years. Y yo le dije, 8 años. How does it come that the world doesn't know outside and you know? ¿Cómo es eso de que el mundo afuera no tiene idea y tú ya lo sabes? Those professors I have been and they never told me that they know where it comes from. He ido hasta profesores de medicina y he ido a muchos de ellos y ninguno me ha sabido decir de dónde viene esto. And he said, it's impossible you, with 8 years of being in the practice, to know it. Y me dijo, ¿cómo es posible que tú con 8 años de ejercicio ya lo puedas saber? And then I put him a question Y luego yo le hice una pregunta a él, because he just finished chemistry, porque studying él of chemistry. acababa de terminar sus estudios en química, en bioquímica. And chemical students should know the atom, should they? Y los estudiantes de química deben estar familiarizados con el átomo, And ¿verdad? so I asked him and said, do you know where the energy from the atom, from the nucleus comes from? Entonces yo le dije, ¿sabes tú de dónde proviene la energía del núcleo del átomo? His answer was, if I would know that, I would be in the news. Y su respuesta fue, si yo supiera eso, yo estaría en las noticias hoy en día. You know, science knows not where the power that is in the nucleus comes from. Sepan, la ciencia no sabe de dónde procede la energía que está en el núcleo de un átomo, But they know for sure that it does not come from the nucleus. pero sí saben muy certeramente que no está adentro del núcleo en sí mismo. You see, when we make a atomic reaction, Cuando hacemos una reacción atómica, do we produce power or do we release power? ¿producimos energía o liberamos energía? We only release the power. Solamente liberamos la energía. We don't know where it comes from. The science doesn't know. No sabemos de dónde viene, la ciencia no lo sabe. But it knows that the atom could never give its power itself. Pero sí tiene bien en claro que el átomo nunca podría tener energía en sí mismo. So we know that all energy must come from somewhere. Entonces tenemos bien en claro que toda energía tiene que venir de algún lado, But it never comes from the object. pero nunca viene del propio objeto. From this simple law, we know as a result De esta simple ley sabemos como resultado that every effect que cada efecto must have a cause. tiene que tener una causa. And where the effect is, the cause cannot be. Y allí donde el efecto está, la causa no puede estar. So when I have a sick nose, Así que cuando tengo una nariz enferma or a running ear, o un oído supurante, where does the cause never can come? ¿de dónde nunca puede venir la causa?
never from the nose or from the ear. nunca puede provenir de la nariz o del oído. It always must be outside the body. Siempre tiene que estar afuera del cuerpo. By this simple law, every disease of the body cannot come from the body. Mediante esta simple ley, vemos que cada enfermedad del cuerpo no puede venir del cuerpo. That's very simple, is it? Es muy simple, ¿verdad? So when you have cancer, Así que cuando tenemos cáncer when you have dizziness, o cuando tenemos mareos, where does it come from? ¿de dónde vienen? It cannot come from your body. No pueden venir del propio cuerpo. It must come from outside the body. Deben venir de afuera del cuerpo. The cause is never where the effect is. La causa nunca va a estar allí donde está el efecto. Now look a little bit deeper. Ahora, analicemos un poco más Who profundamente. is the cause of everything that exists? ¿Quién es la causa de todo lo que existe? God. Dios. Can he also be the effect? ¿Puede también Dios ser el efecto? Never. Nunca. This law just separates cause and effect always. Esta ley siempre nos va a llevar a separar la causa del efecto. So can God be us? Entonces, ¿puede Dios ser nosotros? Can there be any pantheism possible? ¿Puede haber algún panteísmo posible? Never. Nunca. You see, all false religion could be examined and excluded by only one simple understanding of the law of cause and effect. ¿Ven? Todas las religiones falsas podrían ser eliminadas si simplemente conociéramos la ley simple y sencilla de causa y efecto. We are the creation of God, Somos la creación de Dios, but we are not the part of God, are pero no we? somos la energía de Dios, ¿verdad? No. No. Even though we are His, Aun cuando nosotros somos de Él, we are His creation. somos su creación, We are the effect. somos el efecto, He is the cause. Él es la causa. There is a very clear difference. Hay una diferencia muy, muy clara. And then the law says that everything needs to take that energy Y luego la ley nos dice que todas las cosas tienen que tomar esa energía and must give it. y tienen que liberarla, tienen que Never keep entregarla. it. Never keep it. Nunca, So this nunca we guardarla. will look to it because it is the basic things that we need to understand. Vamos a mirar muy profundamente esto porque estas son las cosas básicas que tenemos que entender. So I now make the law that we have like a road. Ahora voy a establecer en este gráfico la ley que tenemos a modo de una ruta, un camino. When man was created, Cuando el hombre fue creado, he was put on a journey. se lo colocó en un viaje. That's the law of life. Esa es la ley de la vida. As long as man would stay inside the law Mientras el hombre se mantenga dentro de la ley and he would fulfill all the conditions of the law, y cumplimente todas las condiciones de la ley, how would he be? ¿cómo sería? ¿Cómo estará? He would happy and healthy. Él estará feliz y saludable. If all the necessities that God said you have to give to the life would be fulfilled, Si todas las necesidades que Dios estableció que el hombre tenga fueran satisfechas, we would have a normal function, 100% health. nosotros tendríamos un funcionamiento 100% normal y salud Yes? 100%. Because then we would be healthy. Allí entonces estaríamos Now, saludables. when people come to me, Cuando la gente viene a verme, they have a dysfunction in their body. tienen una disfunción en su organismo. So their necessities must be not satisfied. Entonces sus necesidades no están siendo satisfechas And so they get into dysfunction. y
entran en un estado de mal funcionamiento. And since our body is put in a measurement, Y siendo que nuestro cuerpo está colocado en un parámetro determinado, we can have too less or too much. podemos tener muy poco o demasiado. So we have to stay in balance. Entonces tenemos que mantenernos balanceados. If you have too less, you get into trouble, and if you give too much, you are in trouble. Si tenemos poco, tenemos problemas, y si tenemos mucho, también vamos a tener problemas. So if you continue to not give too much to the body, you die and then you have no function. Entonces, si continuamos en no darle lo suficiente al cuerpo de lo que necesita, vamos a seguir enfermándonos y morimos. Okay. Now let's look to the needs that we have. How many needs does human being have? Ahora miremos a las necesidades que tenemos. ¿Cuántas necesidades tenemos los seres humanos? How many? ¿Cuántas? Should you know them? ¿Deberían ustedes conocerlas? Yes, because the law says what you need. Sí, porque las leyes nos dicen qué es So, lo que necesitamos. First of all, we have physical needs. Primero de todo, tenemos necesidades físicas. We are chemistry, yes? The body is chemistry. Somos química, ¿verdad? Nuestro cuerpo es And he química. needs oxygen, Y necesita water, oxígeno, agua, and food and all that. y comida y todas esas cosas. And with the temperature, we can say it very easy. Puedo ejemplificarlo muy bien con el tema de la temperatura. Whenever we get to an edge of it, Cada vez que nos arrimamos a uno de los bordes del parámetro de temperatura, when we have too less, cuando tenemos poca temperatura, we are freezing. nos congelamos. When we have too much, Cuando tenemos mucha, we are sweating. comenzamos a transpirar. Yes. So the body just shows us when all things are well. Entonces en el cuerpo nos muestra y podemos ver cuando todas las cosas están bien. When we have hunger, is it all well with us? Cuando nosotros tenemos hambre, ¿está todo bien con nosotros? Something gets to be missing. No, hay algo que nos está faltando. And then we do something to fulfill that need. Entonces hacemos algo para cumplimentar esa necesidad, Because suplir the esa necesidad. body is giving in information that we should fulfill his needs. Así, el cuerpo nos da información de que debemos suplir esas necesidades. Now, when you're tired, you understand the symptom? Ahora, cuando estamos cansados, ¿entendemos el síntoma? You know what you miss when you're tired? ¿Saben lo que les hace falta cuando están cansados? Yes? Sí. You know what you miss when you're hungry? ¿Saben qué les falta cuando tienen hambre? When you are freezing or Cuando están con sweating? frío y se están congelando, cuando están transpirando, ¿pueden entender qué es lo que les está pasando o faltando? But when you're dizzy, Pero cuando están mareados, when your ear is ringing, cuando el oído está teniendo ruidos y tinnitus, when your thyroid doesn't function well, cuando tu función tiroidea no está funcionando bien, or your voice is o tu voz está un poco not working, no funcionando muy bien, la voz, what are you missing? ¿qué nos está faltando? What are you missing? ¿Qué nos está faltando? At the beginning, Health. well, that's no. We want to know where are we outside the law. No, eso es, en realidad lo que queremos saber es dónde estamos yéndonos por fuera de la ley. Because when you do this, Porque, you're outside the law. porque cuando estamos con nuestra voz tomada, estamos afuera de la ley. Something is wrong. Algo está mal. Your body wouldn't do anything. Nuestro cuerpo no haría nada, And so I am in the practice, así que yo en la práctica, and I have all these patients that bring all these symptoms with them, yo tengo todos estos pacientes que vienen con estos síntomas, and I cannot tell, look, this is missing, y yo no les puedo decir, this you need to repair. mira, aquí te está faltando esto, esto tienes que reparar. I just have a medication Solo tengo medicación that sometimes makes you more dizzy. que a veces te hace te da más mareos. I won't help. No va a ayudar mucho. So at my practice, I discovered something Así que en mi práctica descubrí algo that I didn't learn in medicine. que no aprendí en And medicina. I don't know if you learn it here at your university. Y no sé si lo estudian aquí en la Universidad Adventista de Plata. There is a need Hay una necesidad that we miss
Hay una necesidad que nosotros nos falta. And what is it that we miss? ¿Y qué es aquello que nos falta? I tell you a story because stories always Les voy a show it. contar una historia, porque las historias siempre lo As a ejemplifican bien. gentleman, he's about 60 years old, Este hombre, este caballero, tiene como unos 60 años de edad. and he comes to my practice Y and he's viene- very upset Y viene a mi consultorio y está muy enojado. because he says, Doctor, Porque me dice, and doctor, he had a bunch of medication y with tenía him. tenía un montón de medicamentos con él. I am dizzy now for 4 weeks, Hace 4 semanas que estoy mareado. and I got a lot of medications here, Y me han dado un montón de medicaciones aquí, but they don't work. pero no funcionan. And he looks to me quite angry and says, Why do I have this? Y me mira a mí bastante enojado y me dice, ¿por qué tengo esto? And in those days, I was not so gentle like I am today, I hope so. Y en aquella época yo no era tan amable como soy ahora, espero. So I answered the same way he was, like he was provoking me. Así que yo le contesté de la misma forma, así como él me estaba provocando, And I said to him, y le dije a él, Because you have a fight. porque tienes un conflicto, una pelea. He was stunned. Y él se quedó helado. And in the next moment, he started to laugh. Y en el momento siguiente comenzó a reírse. I said, Doctor, you're right. Doctor, usted tiene razón. It's nice to be right as a doctor, is it? Está lindo tener razón cuando uno es médico, ¿no? So what was the story? ¿Y cuál era la historia? Because I learned the need that is most important from the stories. Porque yo aprendí las necesidades que son más importantes a partir de las historias. And so he told me his story. He said, it was a few months ago, Así que me contó su historia. Hacía unos pocos meses atrás, I repaired the house of my parents-in-laws. yo reparé y remodelé la casa de mis suegros. And he put 20,000 euro to repair the house. Y él dedicó o invirtió 20.000 euros en remodelar esa casa. Because the parents-in-law promised to give the house to his wife. Porque sus suegros habían prometido darle la casa When they are old and died and cuando she- fueran mayores y inherits murieran, the house. le iban a dejar la casa esa casa como herencia a la hija, que era la and esposa de él. since they have only one daughter together, Y como tenían una sola hija, juntos tenían una sola hija, esa casa que él estaba remodelando le iba a quedar a la hija y le iba a quedar para él. he makes the house like for himself. Hizo la casa como si fuera para él mismo, la remodeló Yes. como para él. He put good materials because he knows one day it will be his. Él no escatimó, él puso muy buena calidad de materiales porque sabía que algún día esa casa iba a ser para él. Until one day, about 4 weeks ago, Hasta que un día, unas 4 semanas atrás, a neighbor of him whispers to him the secret plans of his mother-in-law. un vecino de él le susurra en el oído los planes secretos de su suegra. And the mother-in-law did the following plan. Y la madre y la suegra tenía el siguiente plan. If her husband dies before her, Si su esposo moría antes que ella, she will not give the house anymore to their daughter, ella no le iba a dar ya más la casa a su hija, but to her son that she had before the marriage with the man. sino a un hijo que ella tenía de un matrimonio previo, o un hijo que no era de ese matrimonio, un hijo que ella tenía antes de ese matrimonio. When he heard that news, Cuando él escuchó estas noticias, how did he react? ¿cómo reaccionó? How would you have reacted? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Would you said, well, mother-in-law has the best plans. Ustedes hubieran dicho, oh, mi suegra tiene los mejores proyectos. Because you see, this half-brother of his wife Porque ven, este medio hermano de su esposa was a man, he lives at the same village, era un hombre que vivía en la misma villa, but he didn't get along in life. pero no había alcanzado mucho en la vida. He was very poor, Era muy pobre, couldn't work much, no podía trabajar mucho, sick. era enfermo. And so
mother wanted to help the one that is in need. Y así la madre quería ayudar a aquel que estaba en necesidad. Because the daughter has him and he has a business and all this is going well. Porque la hija mujer, lo tenía el marido y el marido tenía un negocio y las cosas le iban a ellos muy bien. But the idea that his work should be inherited by that man that cannot work, Pero la idea de que su trabajo pudiera alguna vez ser heredado por aquel otro hombre que no trabajaba, brought him out of peace. lo sacó completamente de su paz. And shortly after, one day or two, dizziness Y appears. brevemente después de 1 o 2 días, sus mareos comenzaron a aparecer. And dizziness appears. Appears. Yeah. El mareo comenzó unos 2 días después de esta noticia que él recibió. De Now la- his dizziness was a very interesting thing. Ahora, este mareo que él tenía era una cosa muy interesante. The whole day he was working with the chainsaw, Todo el día él podía estar trabajando con la motosierra, no dizziness, no estaba mareado, free to work. estaba libre para trabajar sin mareos. But when he came home Pero cuando llegaba a casa and sit down, y se sentaba, dizziness started. aparecía el mareo. Isn't it nice? ¿No es lindo eso? You see, I had the strange patients in my practice. Bien, yo he tenido pacientes muy extraños en They have mi práctica. symptoms Tienen síntomas that you cannot put in any diagnosis. que no se los puede poner bajo ningún diagnóstico. And if you have a diagnosis, you still don't know how it works. Y aún si llegas a tener un diagnóstico, no puedes saber cómo funcionan. You see, the one patient got its pain in his right side of the brain or in his right side of the head Tenía este paciente que tenía un dolor en el lado derecho de su rostro every time at 4 o'clock in the night. cada día a las 4 de la mañana. The other one gets a red half ear every afternoon at between 4 and 6. El otro tenía, Red ear. Just the half of the ear gets al very otro, red. la mitad del oído se le ponía colorado entre las 4 y las 6 de la tarde. How can you explain that? ¿Cómo se puede explicar esto? Where you put it? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde ubicamos estas cosas? But if you know the law, then you know it. Pero si conocemos la ley, entonces vamos a entenderlo. You know that no symptom can come without a cause. Can you? Vamos a saber que no puede haber ningún síntoma que tengamos que no tenga una causa. There must be something that we miss. Tiene que haber algo que nos falta. And I came to understand that my patients Y llegué a entender que mis pacientes were missing love. les estaba faltando amor. How much do we learn in medicine about love? ¿Cuánto aprendemos en nuestros estudios de medicina acerca del amor? Any doctor that is learned about love? ¿Hay aquí algún médico que haya aprendido algo acerca del amor en su curso de medicina? Now we have today in our thing we say emotional. Ahora, hoy en día tenemos en nuestro lenguaje la palabra emocional And we confuse feelings and love. y nosotros confundimos emociones con amor. And I tell you there are no emotional needs. Y We will see that. puedo decirles, y ya los vamos a ver más adelante, no existen necesidades emocionales. There are only spiritual needs and physical needs. Only two needs. Solamente hay 2 tipos de necesidades: necesidades físicas y necesidades espirituales. Because love, is love an emotion? Porque el amor, ¿es el amor una emoción? Never is. Nunca es. Love produces an emotion. El amor produce una emoción. Emotion is the effect of love La emoción es el efecto del amor or not love. o la falta de amor. But emotions are only effects, never cause. Pero las emociones son siempre efecto, Every nunca la causa. Everything you see in the body is an effect. Cada cosa que vemos en It nuestro never can be a cuerpo cause. es un efecto, nunca puede Because ser una causa. In chemistry there is never a cause. Porque en la química nunca puede haber Must come from outside. una causa. Tiene que venir de afuera la And we causa. will see this through this week and we'll
come to it and make it very plain. Y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Vamos a Love, justice, are those things that you can put in a bottle and drink it? El amor, la justicia, ¿son acaso cosas que uno pueda poner en una botella, en una cápsula y se los pueda tomar? Why not? ¿Por qué no? If it's chemical, Si fuera un químico, you can do it. pueden hacerlo. You see, I would be the most rich person if I would do the elixir of love. Yo sería la persona más rica del mundo si pudiera fabricar la píldora del amor. How many patients do you think I see in my practice that are lonely? ¿Cuántos pacientes creen que yo veo en mi ejercicio que están solos? What do you think? ¿Cuántos? How many patients do I see that come in my practice because someone did them unrighteousness? ¿Cuántos pacientes veo en mi práctica diaria que vienen a verme porque o que les han hecho algo injusto a ellos Or take them their liberty? o que les han restado su libertad? I can tell you thousands of stories because I have spoken now in this 13 years with thousands of people. Yo podría contarles ahora miles de historias porque en estos 13 años he hablado con miles de personas And I could find something amazing. y he podido encontrar algo increíble, That the thoughts que los pensamientos were the most important in their lives. The thoughts were the most important in their life. The thoughts. que los pensamientos. pensamientos eran lo más importante en sus vidas. Now, what are thoughts? Ahora, ¿qué son los pensamientos? Are they chemical? ¿Son química? If love is chemical, then thoughts are also chemical. Si el amor es algo químico, entonces los pensamientos también serían algo químico. We never have learned, at least I in my study, what thoughts are. Nunca hemos aprendido, por lo menos yo en mi estudio, nunca aprendí qué son los pensamientos Or what love is. o qué es el amor And why do we all need it? y por qué todos los necesitamos. I tell you, the world is sick because of lack of love. Puedo decirles, el mundo está enfermo por falta de amor. And I tell you, love can never be too much. Y puedo decirles, el amor nunca puede ser demasiado. Can it? ¿Puede? Can love ever be too much? ¿Podría alguna vez haber mucho amor excesivo? No, because God is love. No, porque Dios es He amor. can never be too much. Él nunca puede ser demasiado. I never had a patient that had too much love. Nunca tuve un paciente que ha tenido demasiado amor. He will never show up in my practice. Nunca va a venir a mi práctica, a mi consultorio. Because he has a fight with his mother-in-law. Because he has a fight with his mother-in-law. Porque él tenía un conflicto, una lucha con su suegra. So I came to understand that most physical reactions Así que llegué a comprender que la mayoría de las reacciones físicas are the results of what a person thinketh. son el resultado de lo que una persona piensa. And we have a good quote in Ellen White's writings Y tenemos una muy linda cita en los escritos de la señora that Elena 9 White, out of 10 diseases que 9 de cada 10 enfermedades are coming from what we think or from Vienen. our spirit. vienen de aquello que pensamos o de nuestro espíritu. So love is not something you can grasp. Así que el amor no es algo que uno pueda agarrar y tocar. Thoughts are not something you can grasp. Los pensamientos no son cosas que uno pueda agarrar y tocar. But do we have them? Pero los tenemos. Do we have them? ¿Tenemos pensamientos? Do you search for love? ¿Buscan ustedes amor? Yes? Even the 13 years one? Aún el niñito de 13 años también busca amor. Absolutely. Everyone Sí. searches for love. Cada uno, todos buscamos amor. It's the first need that we have. Es la principal necesidad que tenemos. And I came to understand that this need, Y llegué a entender que we esta have not necesidad understood how no- it must be satisfied. no la hemos entendido de qué modo debemos suplirla. And it is this that I came to understand is the main cause why we get sick. Y esto es lo que yo he llegado a entender que es la principal causa de nuestras enfermedades. Because we get in an incapacity to love. Porque nosotros nos
volvemos en una situación de incapacidad de amar. And when you get into an incapacity of love, Y cuando estamos en una situación de incapacidad de amar, you get sick, nos enfermamos, sooner or later. tarde o temprano. Just tell you a little story at the end. Solo les voy a contar una pequeña historia para terminar. There's a lady, she's about 70 years old, Aquí hay una señora de unos 70 años de edad and she was married to a husband for 46 years. y estaba casada con su esposo por 46 años. She's a Christian lady. Es una señora cristiana, She's not an Adventist, no es adventista, but she could be. pero podría serlo. And she was married to this husband, and they both were marriage counselor. Ella estaba casada con su esposo y ambos eran consejeros matrimoniales. Until one day, Hasta que un día, in the church, en la iglesia, a 38 years younger lady than the husband appears. una señora 38 años más joven que su esposo aparece en la iglesia And sits beneath her husband. y se sienta al lado de su esposo. And somehow there is fire there. Y de alguna forma hay fuego ahí. The old man falls in love with the young lady. El hombre mayor se enamora de la joven, He separates from his old wife, se separa de su señora mayor and now this happens all 4 years ago. y ahora esto ocurrió hace 4 años atrás. Now who do you think gets sick? Ahora, ¿quién creen ustedes que se enfermó? Some say him and some say his wife. Now he cannot get sick. Ahora, él no puede enfermarse. Why not? ¿Por qué no? He loves. Porque él ama. He loves. Él está amando. Él ama. And as long as you love, it doesn't matter if it's moral or not. Y mientras que tú estés amando, no importa si es moral o no, Your body doesn't know morality. el cuerpo no conoce nada de moralidad, But as long as someone loves, pero mientras tanto uno esté amando, he will not get sick. nunca se va a enfermar. But who cannot love? Pero ¿quién no puede amar? The wife. La esposa. Now in Germany, when you are married for 46 years, they split the pension to each other. Everyone has to pay half to the other person. En Alemania, cuando When you divorce, cuando una pareja se divorcia en Alemania, tienen los costos del divorcio lo tienen que subdividir entre ambos miembros de la pareja. Perdón, los gastos de la pensión, so no every month they have to los share, ingresos de la pensión. everyone gives half to the other one, so that it should be good. Cada uno le tiene que dar la mitad de su pensión al otro para que sea distribuido en forma equitativa, la pensión. Now she has the higher pension. Ahora, ella tiene la pensión más alta. So you know now. Y ahora ya se imaginan, ¿verdad? So she must give from her higher pension the half to her husband. Entonces ella tiene que darle de su pensión más alta la mitad a su marido. And she tells to me, Y ella me dice a mí, now I also finance their happiness. y ahora yo también financio su felicidad. You like the story? ¿Les gusta la historia? You like the story? ¿Les gusta? Could it happen to you as well? Podría pasarles a ustedes también. Could you love your husband after 46 years? ¿Podrían amar a su esposo después de 46 años, When he leaves you for a younger girl? cuando te abandona por una joven, una mujer más joven? And could you say, I am very happy to share the money of God with him to be more happy? Y podrían ustedes felizmente decirle, yo estoy muy feliz de compartir el dinero de Dios con él para que él esté más feliz. Now, this lady is a Christian, and I want to put the question here at the end. How many years you need to go to a church to love the person that does wrong? Ahora, esta señora, esta paciente, era una cristiana y quiero dejarles esta pregunta aquí al final. ¿Cuántos años necesitas ir a la iglesia para aprender a amar a una persona que te ha hecho daño? How many years? ¿Cuántos años? Should Toda it la not vida.
someday should you not love the one that does wrong? ¿No debería ser que algún día podamos amar a aquellas personas que nos han hecho daño? Should it? ¿No debería ser así? But imagine when you go home tonight. Pero imagínense cuando vayan a casa esta noche. Would you become my patient if you get that same story? Ustedes se harían pacientes míos, vendrían a verme a mí como médicos si ustedes tuvieran esa misma historia. So, what do we do in the church? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Do we learn to love the evildoers? ¿Aprendemos a amar a aquellos que hacen daño, que hacen mal? And are we happy to finance them, their happiness? ¿Estamos dispuestos a financiar su felicidad? I tell you, Yo les digo, that's the test. esa es la prueba. You see, when God will put us to test, Cuando Dios nos ponga a prueba, He is not asking you, do you love? Él no nos, He does not ask you, do you love? Él no nos pregunta, ¿amas? But He puts you to the test. Pero nos da la prueba práctica. And if you cannot love, Y si no puedes amar, you fail the test. fracasamos en la prueba. And you end up in the hospital. Y terminas en el hospital. It doesn't matter what you get. No importa la enfermedad que tengas, But after 46 years, pero después de 46 años, how heavy is the burden? ¿cuán pesada es la carga? How heavy is the burden? It's unbearable. Es insoportable, But should we not be prepared pero ¿no deberíamos estar preparados to be ready to love the one that does wrong to us? ¿No deberíamos estar preparados para amar a aquellas personas que nos hacen daño? You know why there is no difference between a Christian and his health and a non-Christian and his health? ¿Saben por qué no hay diferencia entre un cristiano y su salud y un no cristiano y su salud? Because both cannot love when they come into difficulties. Porque ninguno de los dos puede amar cuando llegan las dificultades. The faith of the one does not help him. La fe que el uno tiene, que el cristiano tiene, no le está ayudando. I was amazed that in my practice I could see all kinds of people from all kinds of religion I have seen. Yo estoy sorprendido porque en mi práctica he podido ver distintos tipos de gente de todas las religiones que puedan imaginarse. It did not matter what you believe. No importa qué es lo que crees, As long as you cannot love when you are put to test. mientras As long as you cannot love tanto no puedas amar, mientras no puedas amar, when you are put to test. cuando se te pone a prueba, How much worth is your religion? ¿cuánto vale tu religión? Nada. Nada. So may God be merciful to us. Que sea Dios misericordioso con Give nosotros, us a few years more. Give us a few que nos years dé unos años más that we might learn to love. para que podamos aprender a amar. Amen. Amén. Mañana a las 9 menos cuarto, 8:45 de la mañana será la próxima parte de este seminario y luego la tercera entrevista será a las 7:30 de la tarde, siempre aquí en este lugar. Vamos a ponernos de pie para orar entonces. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, con nuestros corazones cargados de imposibilidad de amar, a pesar de tantos años que venimos a la iglesia, estamos aquí hoy pidiéndote que por favor nos des más tiempo para que aprendamos cuál es tu ley de amor, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a ser misericordiosos y a financiar la alegría también de aquellas personas que se equivocan y nos hacen daño. Señor, que podamos aprender las lecciones para estar en condiciones de aprobar cuando tú nos pongas a prueba. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que acompañes a cada uno de los presentes a su hogar en esta noche. Amén.